hoy muy temprano en la mañana estaba en la presencia del Señor y le decía: Señor, yo necesito una palabra para el pueblo, algo que venga de tu boca, algo que venga de ti, Señor. Y le doy gloria a Dios, le doy gracias porque yo sé que esta palabra viene del corazón de Dios y viene para este pueblo específico. ¿Cuántos dicen amén? Así que el día de hoy, si le ponemos un tema al mensaje, el tema del mensaje de hoy es un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12 y el día de hoy vamos a comenzar ahí, en 2 de Samuel capítulo 12. Precioso Jesús, te adoramos, Señor. Aquí se encuentra el profeta Natán, para darle un poquito de profundo, y Natán se encontraba hablando con el rey David. Y mire lo que le dice en el versículo 12. Dice que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, Natán le dijo: habían dos hombres, escuche bien esta historia, habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y muchas vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Esta era como una cabrita, creo que se dice mascota, era parte de la familia. Dice, había crecido con él y con sus hijos juntamente, a tal manera que comía de su bocado y bebía de su vaso, y durmiendo en su seno, y le tenía como una hija. Mire la oveja, la manera que era esta corderita para este señor. Era como parte de su familia, que dice que él aún dormía con la corderita. El 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Mire lo que hizo este hombre. No quiso tocar ninguna de sus ovejas, ninguna de su multitud de vacas, sino que fue al pobre hombre que tenía solamente una corderita, y lo único que tenía, que era como un parte de la familia para él, se lo quitó, lo guisó y se lo preparó para dárselo a su visitante. El versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David. Recuérdese que este era el profeta Natán contándole esta historia a David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de la muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Note aquí que David pudo comprender cómo es que opera el sistema de justicia. David pudo entender que la justicia opera de tal manera que el que hace un daño a una persona es llamado a hacer retribución, es llamado a arreglar el daño que hizo. Es por eso que nosotros, cuando escuchamos que toda persona que rechaza a Jesús va a terminar en el infierno, no podemos culpar a Dios de ser un Dios injusto, porque ¿cuántos saben que justicia demanda que cada persona pague por su mal? Eso es justicia. Si una persona vivió una vida de pecado, distante de Dios, siempre rechazó a Jesús, siempre endureció su corazón, nunca quería nada que ver con Jesús, y por culpa propia termina en el lago de fuego, termina en el infierno. Una pregunta, ¿será esa la culpa de Dios? No es la culpa de Dios. La palabra nos enseña que Dios hizo lo que tenía que hacer. Él mandó a su Hijo Jesús a morir para salvarnos, pero la decisión nos toca a cada uno de nosotros. Pero va a venir un día que el juicio de Dios va a venir sobre la tierra, y David entendía el sistema de juicio. Se enojó el hombre. Él dijo, ¿cómo pudo haber sucedido esto? El hombre que cometió ese mal es digno de muerte, va a tener que pagar 4 veces. Ahora mire lo que le dijo el profeta en el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto no fuese suficiente, te hubiera añadido mucho más. Le dijo el profeta a David, todo lo que tú le pidieses a Dios, él estaba dispuesto a añadírtelo.
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Cuántos saben que todo pecado que comete el hombre, sin importar si fue una ofensa a una hermana, sin importar que si fue una ofensa a tu esposa, todo pecado que el hombre comete en realidad es una ofensa a Dios? ¿Cuántos saben eso? Toda ofensa es una ofensa a Dios. Entonces le dijo el profeta Natán a David: a Urías Eteo tú heriste espada y tú tomaste su mujer. ¿De qué le estaba hablando el profeta Natán a David? El profeta Natán le estaba recordando que él tomó una mujer que no era suya, por cuanto la codició. Él fue, la tomó y hizo que el esposo de esta mujer, llamado Urías, lo pusieran enfrente de la línea de campo, de la línea de batalla, para que él muriera. Él planeó esto. Él a propósito planeó la muerte de Urías para tomar su mujer. Y Dios dijo: esto no puede quedarse así, esto es un pecado. Y Dios tuvo que amonestar a David a través del profeta Natanael. Ahora yo quiero que usted note y ponga mucha atención a la respuesta del rey David. Vamos a ver cómo reaccionó David en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Mire cómo respondió. Simplemente él dijo: yo pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y tú no vas a morir. Eso quiere decir que la reacción que nosotros tenemos cuando le fallamos a Dios es muy importante. Todos aquí le fallamos a Dios. Todos aquí cometemos errores. Todos aquí aún cometemos pecados. Pero la manera que nosotros reaccionamos cuando la palabra de Dios viene para amonestarnos. ¿Cuántos saben que el día de hoy la palabra de Dios está siendo predicada para amonestar el pueblo de Dios, para causar una reacción en cada oyente, en cada persona? Pero como tú reaccionas a la voz de Dios, como tú recibes la voz de Dios, si la recibes como voz de Dios o simplemente como la voz de un hombre, eso es muy importante, porque Dios se está fijando en tu actitud. Podemos fallar, vamos a cometer errores, pero nuestra actitud hacia Dios es muy importante. Y David dijo: yo reconozco que yo no he pecado contra Urías, yo he pecado contra Dios. Y se arrepintió de su pecado. Inmediatamente la palabra dice que el profeta le dijo: el mal ha sido remitido, tú no vas a morir. Queriendo decir que lo único que Dios está buscando de nosotros, Dios conoce que nosotros cometemos errores, aún pecamos, fallamos, pero lo que Dios está buscando de nosotros es un corazón arrepentido. Diga arrepentido. Y la palabra arrepentimiento se puede describir, escuche bien esto, como una realización de que un mal ha sido hecho. Reconocer que yo he cometido un mal. Y verdadero arrepentimiento siempre incluye remordimiento. Cuando nosotros venimos a Jesús, se supone que la motivación por venir a Jesús haya sido reconocer que nuestro estilo de vida es un estilo de vida que ofende a Dios, que ofendía a Dios. Y eso tiene que haber causado un remordimiento dentro de nosotros. Le voy a decir algo. Hay muchas personas sentadas dentro de muchas iglesias aquí en América, incluso en iglesias inmensas de miles de personas que se llaman cristianos, pero nunca sintieron remordimiento por su estilo de vida. Nunca tuvieron ese momento en el que pudieron decir: caramba, la manera que yo vivo mi vida, las cosas que yo hago son contrarias a la voluntad de Dios. Y hace falta que esto suceda en nosotros. Porque una persona que no pasa verdadero arrepentimiento, ese remordimiento, ese sentimiento dentro de uno, no se ha verdaderamente convertido. Mire lo que dice 2 de Corintios 7:9. 2 de Corintios 7:9 y 10. Ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcas por nuestra parte. Mire lo que le está diciendo. Fuiste contristados, has sufrido un pesar, un sentirte contrito en tu espíritu, pero esto viene de parte de Dios.
Es decir, una tristeza te ha sobrellevado, ha entrado a tu corazón, pero esta tristeza no viene del diablo, sino que viene de Dios. El 10 dice, porque la tristeza, escuche bien, porque la tristeza que es según Dios, produce, ¿qué dice ahí? Produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto está diciendo que la tristeza que a veces viene a nuestro corazón cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos contra Dios, esto es convicción. Y la convicción no viene del diablo, la convicción viene de Dios. Y en muchas ocasiones nosotros hemos acostumbrado, antes de comenzar el servicio, orar de esta manera: Señor, trae un espíritu de convicción. Últimamente no lo hemos hecho, pero siempre hemos practicado eso. Señor, glorifica tu nombre en este servicio, haz caer un espíritu de convicción. ¿Por qué oramos de esta manera? Porque una persona que está bajo un espíritu de convicción es una persona que reconoce su condición y se arrepiente de su mal. Y es necesario que esto se predique en las iglesias. Nuestro pastor, me sorprende, él predicó un mensaje diferente, pero con el mismo espíritu, de la necesidad de esta mañana de arrepentirnos. Entonces, de nada me vale a mí, de nada le vale a un pastor que su iglesia comience a crecer y comience a llenarse de personas, pero que esas personas estén cómodas en su pecado. Eso no le conviene a nadie, porque una persona que se llama ser cristiana, pero vive una vida de pecado y está cómoda en ese pecado, va, como dice el pastor Nahum, va de camino al infierno, Church Express. Va express al infierno. Pero hay una convicción. Él dijo que hay algunas cosas que te causan una contrición, pero eso no viene del enemigo, eso viene de Dios. La tristeza que es según Dios es una tristeza que trae convicción. Y esta convicción te va a hacer incómodo. Yo dije que esta convicción, cuando llega esta convicción, no se siente bien, se siente incómodo. Van a haber momentos que yo voy a estar predicando aquí, o el predicador va a estar predicando y va a decir cosas que tú vas a decir: eso como que no me gustó mucho, eso como que me molestó un poquito, eso como que yo no sé si lo dijo por mí, eso que como que no. Como decía pastor esta mañana, no somos llamados únicamente a predicar mensajes que te hagan sentir bien. No somos llamados únicamente a predicar mensajes, y gloria a Dios por esos mensajes que causan en ti fe. Es hermoso. Esos mensajes de que Dios te va a bendecir y te va a prosperar son mensajes hermosos. Pero ¿cuántos saben que tiene que haber un balance en nuestro mensaje? ¿Cuántos saben eso? Tiene que haber un balance. Pero hay mensajes que te van a incomodar. Y eso viene de parte de Dios para que tú puedas arrepentirte ante Dios. Judas, después de haber traicionado a Jesús, él tuvo un arrepentimiento, pero el arrepentimiento que tuvo Judas no vino de parte de Dios, porque ese arrepentimiento solamente trajo amargura y trajo muerte a su vida. Pero el arrepentimiento que viene de Dios siempre produce salvación y siempre produce vida. ¿Cuántos dicen amén? Es una diferencia, una es diferente a la otra. Una te causa amargura, una te dice: deja irme de la iglesia, no vale la pena servirle a Dios, porque sientes esa amargura, te sientes como un fracaso, que eres incapaz de servirle a Dios. Eso no viene de Dios. Eso le pasó a Judas, y Judas fue y se colgó y murió. Pero la convicción que viene de Dios te dice: has fallado, te has comportado como un pecador, pero hay esperanza para ti. Simplemente arrepiéntete y Dios está dispuesto a perdonarte y a darte vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay una palabra griega que es la palabra metanoia. La palabra metanoia significa renunciar y tornarte de tu pecado. Oh, si usted está aquí en este día y usted se llama cristiano, pero usted nunca se ha retornado de su pecado. Si usted nunca dice la palabra que estamos camino hacia el pecado, aunque nos llamamos cristianos, practicamos el pecado, caminamos hacia el pecado, y es hacer un giro de 180 grados y apartarnos de nuestro pecado, decir: Señor, me arrepiento. Porque ¿cuántos saben que el verdadero arrepentimiento produce una vida cambiada? El verdadero arrepentimiento produce una vida diferente. Juan el Bautista le decía: arrepentíos y producid frutos que hablen de su arrepentimiento.
frutos dignos de arrepentimiento. Pero eso es lo que quiere decir metanoia. Metanoia quiere decir tener un cambio de mente. Hoy hay muchas personas que necesitan, aún dentro de la iglesia, tener un cambio de mente. Necesitamos un cambio de mente. Porque si nuestra mente aún está constantemente hundida en la falta de fe, cuando la palabra es contraria, la palabra nos dice que caminemos en fe sin importar la circunstancia, pero nosotros somos cristianos y no caminamos en fe, hace falta una metanoia, hace falta un cambio de mente. Si nuestra relación con el pecado, llevamos 2 años, 3 años sirviéndole a Dios y nuestra relación con el pecado no ha cambiado, seguimos siendo igual, nada ha comenzado a progresar y a ser diferente, hace falta una metanoia. Hace falta un cambio de mente. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte en este día que el Espíritu de Dios está en este lugar para hacerte sufrir un cambio de mente, si eso es lo que tú deseas el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento es tener un cambio de mente. Es renunciar por completo al reino de las tinieblas. Mire qué poderoso. Todos aquí, todos nosotros venimos de un reino diferente, el reino de las tinieblas, donde reina y gobierna Satanás. Dice la palabra que el espíritu de este mundo es un espíritu de maldad. Y el que rige este reino es Satanás. Él es el Señor, Él es el príncipe de este mundo. Pero cuando nosotros nos cambiamos del reino de las tinieblas y ahora nos mudamos al reino de Dios, tenemos que renunciar a ese reino que acabamos de dejar. ¿Cuántos dicen amén? Una renuncia por completo. Y esto es necesario porque una mente que no se arrepiente, una alma que no ha pasado ese proceso de arrepentimiento delante de Dios, aunque venga a la iglesia, no va a poder tener paz con Dios. ¿Cuántos saben eso? Es el arrepentimiento genuino. Es tener un cambio de mente, lo que ahora me lleva a mí a ser un cristiano que tiene paz con Dios. Y el que tiene paz con Dios, tiene paz con sus vecinos. El que tiene paz con Dios puede tener paz con el resto de la humanidad, con las personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese espíritu de paz entra dentro de nosotros. ¿Cuántos desean este día tener paz con Dios y tener paz con los hombres? Amén. Pues el verdadero arrepentimiento te da esa paz. El mensaje del reino siempre fue desde el principio. Usted lea la Biblia, desde Juan el Bautista hasta Jesucristo, el mensaje del reino siempre fue y siempre ha sido un llamado al arrepentimiento. Una de las razones, y esto lo decía el apóstol Nahum, una de las razones por la cual el poder de Dios se ha perdido dentro de las iglesias de 2,000, 3,000, 5,000 personas, pero el poder de Dios no está ahí, es porque se ha abandonado el mensaje del arrepentimiento. Ahora lo único que hay lo que se llama feel good messages, mensajes que te hacen sentir bien. Oh my God, qué cómodo me siento, cómo me encantó ese mensaje. Salí de la iglesia sintiéndome como que el mundo es para mí. Yo soy el rey del mundo y el mundo te tiene que rotar alrededor de mí. Pero no, hay un mensaje que nos enseña que el rey y el príncipe es Jesús y que nuestra vida tiene que rotar alrededor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mensaje del evangelio. Pero el poder de Dios va a regresar a la iglesia cuando comencemos nuevamente a decirle a las personas: amado amigo, amado hermano, te amo, pero es necesario que tú te arrepientas de tu mal. Yo me arrepentí de mi mal. ¿Cuántos aquí se han arrepentido de su mal? Tenemos que continuar predicando ese mensaje. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuántos saben que ese es el mensaje del evangelio? Un mensaje que te llama a arrepentirte. Pero qué interesante, porque ahí dice que Jesús le dijo que el mensaje es de esta manera: arrepentíos y creed el evangelio. ¿Usted se da cuenta de algo? Que hoy en día el mensaje que se le está dando a las personas es simplemente decirle: ¿tú quieres creer en el evangelio?
tú quieres creer en Jesús, pero nunca se le dijo a la persona, tú tienes que arrepentirte. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? A las personas se le está predicando hoy en día, cree en Jesús y serás salvo, pero Jesucristo dijo, dile que se arrepientan y que crean. ¿Cuántos dicen amén? Eso va mano en mano. El que no se arrepiente, su conversión es de dudarse. Su conversión tal vez aún no sea real porque no hubo ese arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que yo compadecí ante la cruz de Cristo, que yo estuve ante la presencia de Dios y yo pude ver la justicia de Jesús y su sangre es la que nos cubre, y entendemos eso. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunas cosas que envuelve el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento envuelve confesión de pecados. Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará. Wow. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy en Cristo y las cosas me están yendo tan mal? ¿Por qué es que estoy haciendo una confesión de fe y no estoy viendo a Dios en mis finanzas? No estoy viendo a Dios moverse en mi hogar. ¿Por qué es que le estoy sirviendo a Dios y no estoy viendo este cambio? Pero la palabra nos enseña que la confesión de nuestros pecados tiene que ser parte de nuestro cristianismo. ¿Sabe lo que dice Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero el que encubre sus pecados no puede prosperar. Tenemos que confesar nuestros pecados. Cada vez que le fallemos a Dios, Señor, yo simplemente me apropio de tu palabra, me apropio del mensaje. Cúbreme con tu sangre, Señor Jesús. Yo me arrepiento de mi mal. El salmista decía, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Eso es lo que decía el salmista. Su verdadero cambio incluye la confesión de pecados. ¿Qué más incluye el verdadero arrepentimiento? Incluye nosotros hacer retribución. ¿Cuántos saben lo que significa retribución? La Biblia nos enseña que en cierta ocasión Jesucristo vio a Zaqueo y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, estaba él montado en un árbol y le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy me es necesario ir a cenar a tu casa. Y Jesucristo llegó a la casa de Zaqueo, le predicó la palabra, le predicó el evangelio, que recuérdese, para Jesús incluía el arrepentimiento. Y dice la Biblia que Zaqueo fue tan movido en su corazón, porque era un publicano, un colectador de impuestos, y él le había robado a toda la gente en su comunidad, le había robado los impuestos. Pero dice que en el momento que Jesús le habló, convicción entró a su corazón, y lo primero que él hizo fue decir, Señor Jesús, a todas las personas que yo le he robado, yo le voy a pagar 4 veces todo lo que yo le quité. Eso es retribución. Y muchas veces para nosotros tal vez se nos hace fácil decir, Señor, perdóname por mi pecado, pero sigo mi camino, y se nos olvida regresar a las personas que ofendimos, se nos olvida regresar a las personas que le hemos hecho mal y decirle, yo te he hecho un mal, pero ahora yo he sido transformado, yo he sido cambiado, pero ¿qué puedo hacer para arreglar el mal que te he hecho? O sea, con Dios nuestro pecado ha sido borrado. Con Dios en la economía de Dios el pecado ha sido perdonado. Pero ¿qué sucede con las personas que a veces nosotros le hacemos daño? Pues Zaqueo dijo, Señor, yo quiero hacer retribución. Y a veces nuestro arrepentimiento va a tener que incluir que nosotros hagamos retribución a aquellos que hemos ofendido. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Mateo capítulo 9. Antes de leer eso, quiero decirle que el deseo de hacer retribución es una evidencia de que una persona verdaderamente se ha arrepentido. Es una evidencia. Cuando Jesucristo vio eso en Zaqueo, dijo, verdaderamente hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fue lo que dijo Jesús. Mateo 9:10, mire lo que dice. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Miren qué interesante el tipo de persona con la que se sentaba Jesús. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? O sea, a los maestros de la ley
se le hacía difícil entender por qué Jesús, si se llamaba ser un maestro, si se llamaba ser el Mesías, por qué Él se sentaba con las prostitutas, por qué Él se sentaba con los publicanos, por qué Jesús se sentaba con ladrones. Ellos se sentían ofendidos, tal vez decían, ¿por qué es que si Él es un Mesías, si Él es un maestro, Él no prefiere sentarse en la mesa nuestra? Porque en nuestra mesa hay doctores, hay maestros de la ley, hay personas que han llegado a alto nivel, que conocen mucho, pero ¿por qué es que Jesús, en vez de pedir cupo en nuestra mesa, siempre va y se sienta con los pecadores? ¿Por qué hace Jesús eso? Ellos no lo entendían. Como la ocasión que la mujer vino y se postró a los pies de Jesús y llenó sus pies de lágrimas, el hombre que había recibido a Jesús en su casa, él decía dentro de sí, si él fuera un verdadero profeta, ¿por qué permite que esa mujer en esa condición le bese los pies? Pero vamos a ver la respuesta a esa pregunta. Ellos dijeron, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús, en el versículo 12, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que Él no vino a buscar justos, sino que Él vino a buscar pecadores para traerlos al arrepentimiento. Oh, eso quiere decir, yo no sé de usted, pero eso fue lo que me dio esperanza a mí. Yo no sé de usted, pero el saber que Jesucristo no vino a buscar personas perfectas, el saber que Jesús no vino a buscar personas que tienen toda su vida bien planeada, personas que no cometen errores, personas que son perfectas, personas que tienen una gran profesión, personas que son altas en la sociedad. Saber que Jesucristo no vino a buscar esas personas, sino que Jesucristo simplemente vino a buscar personas que reconocen que necesitan de Dios. Y Jesucristo dijo, yo vine a buscar a aquellas personas que están enfermas. Hoy hay muchas personas aquí en este mundo, hay muchas personas aquí en Aurora que están enfermas en su corazón y necesitan sanidad. Pues en este día hay buenas noticias, porque el sanador está en esta casa el día de hoy. Jesucristo, el que sana la condición del hombre, está presente. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Y aún nosotros como mensajeros tenemos que tener cuidado de no mostrarnos de tal manera que nos hagamos o que hagamos a las personas sentir como que nosotros nos sentimos superiores, como que nosotros somos mejores. ¿Por qué? Porque ya yo conozco a Jesús, porque yo no soy un pecador como tú, porque yo no estoy en la condición que tú estás. Ese no es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús fue siempre de bajarse al nivel de la condición de la humanidad. Jesucristo nunca vivió encima y sobre de la condición del oyente. Él siempre estuvo dispuesto a decir, yo entiendo tu condición, yo me compadezco de ti. Y cada persona que está llena de Dios y llena del Espíritu Santo tiene que ser una persona llena de compasión. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el corazón de Dios. Pero Jesucristo dijo, id pues y aprended lo que significa. Mire esto, Jesucristo nos dio una asignación, como cuando estábamos en la escuelita. Él dijo, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo dijo, lo que quiero que cada hijo de Dios sea es una persona llena de misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Misericordia quiere decir compasión. Tenemos que examinarnos en este día, en nuestra relación con los demás. Incluso cuando vemos un hermano fallar, nuestra actitud hacia ellos será una actitud de misericordia, una actitud de compasión. Dice el libro de Gálatas, vosotros que sois espirituales, son llamados a levantar a nuestros hermanos cuando caen, cuando cometen un error. Esa es la actitud que Jesucristo quiere que todo hijo de Dios tenga. Una actitud de decir en la situación de mi hermano, sin importar qué situación se encuentre, yo tengo misericordia por él. Yo me compadezco por su necesidad, me compadezco por su situación. Ese es el corazón de Jesús. Ve y aprende lo que quiere decir, no quiero sacrificio. Estos hombres eran hombres, doctores de la ley, que estaban acostumbrados a meter mucho dinero en sus sacrificios.
compraban los mejores becerros, los mejores holocaustos. De tal manera que aún a veces dejaban a sus madres viudas y sus familiares huérfanos y no le daban dinero. Y le decían a la madre: todo lo que yo te pude haber dado para ser de bendición para ti, porque yo sé que tú tienes necesidades, pero todo lo que te pude haber dado se lo entregué a Jesús. Gloria a Dios por eso. Jesucristo le dijo: hipócritas, ¿cómo es posible que ustedes dejen a su madre en esa condición bajo la pretensión de decir: se lo he dado a Jesucristo, se lo he dado a la iglesia, se lo he dado a Dios? Entonces Jesús dijo: no hagamos esto, no seamos de esa manera. Yo no estoy buscando sacrificio. ¿Y cuántos saben que aún hoy en día Jesucristo no está buscando una gente sacrificada? Jesucristo está buscando un pueblo lleno de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que está buscando. Dios no quiere una iglesia llena de gente perfectas. Y yo no quiero en esta iglesia proyectar eso, que estamos buscando una iglesia llena de gente perfecta. ¿Cuántos saben que la iglesia en realidad es un hospital? Un hospital para recibir a aquellos que están enfermos en su corazón. Un hospital para recibir a las personas y para recibir su necesidad. Cada iglesia tiene que convertirse en un hospital. Y yo quiero que ese sea el espíritu de esta iglesia. Somos una iglesia que las puertas están abiertas. Y las personas pueden venir con su necesidad. Y le voy a decir algo: en esta iglesia nosotros necesitamos finanzas para pagar la renta, pero a mí no me importa que entre una persona que no tiene finanzas, que no tiene trabajo, porque al fin de día eso es secundario. Lo importante es la condición del corazón de esa persona. Así que recibimos la persona, aunque no tengan, por decirlo así, nada que ofrecer a la iglesia. Jesucristo está en este lugar y Jesucristo tiene mucho que ofrecerle a cada alma, y por eso le recibimos con ese corazón. Jesús dijo: no quiero sacrificio. Isaías 1:11. Mira la reprensión de Dios al pueblo de Israel. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. Yo no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hollar mis atrios quiere decir que vienes a mi casa para practicar únicamente tus ritos ceremoniales, para hacer lo que es una ceremonia para ti. Es por eso que la verdadera iglesia de Jesús no es una iglesia de ceremonias, no es una iglesia de ritos. Es una iglesia que simplemente se abre al mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice Dios en el versículo 13: no me traigas más vanas ofrendas, e incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Mire cómo dijo Dios. Estaba aborrecido de esto, de la religión, de la práctica que es nada más que una rutina. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Mire lo que dice en el 15: cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y ahora viene la recomendación de parte de Dios: lavaos y limpiaos. Diga arrepentimiento. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad el juicio. Y mire lo que dice: restituid al agraviado. Quiere decir que si tú has agraviado a alguien, arregla eso, dice el Señor. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Esto es lo que agrada el corazón de Dios. Y si nuestro evangelio, y estoy terminando, si nuestro evangelio no es un evangelio de compasión, no es el evangelio de Jesús. ¿Cuántos me entendieron? Yo dije que si el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio de compasión, es diferente al evangelio de Jesús, porque el evangelio de Jesús estaba centrado en la compasión hacia la humanidad, y es lo que Jesucristo nos llama a hacer. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando nos arrepentimos, el arrepentimiento trae y abre la puerta para nosotros ahora poder entender y comprender y percibir en nuestro espíritu lo que es el amor de Dios. ¿Tú quieres recibir la revelación por completo, una medida completa de la revelación del amor de Dios en tu vida? Entonces vive siendo una persona que te arrepiente delante de Dios. Y si cometemos un error, la Biblia dice simplemente confiesa tu pecado. Y cuando hacemos esto, el amor de Dios nos es revelado a un grado mayor. Yo no sé de usted, pero yo quiero que Dios me revele su amor a un grado mayor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos una revelación mayor de su amor, del amor de Dios. Pero cuando no practicamos el arrepentirnos, cuando le fallamos a Dios y simplemente continuamos caminando como que nada sucedió, ¿sabe lo que produce eso? Eso produce un corazón duro. El corazón se comienza a endurecer hacia Dios. Por eso que usted puede ver personas en la iglesia por 10 años y no han cambiado, porque su corazón ha rechazado tanto el arrepentimiento, porque ha ofendido tanto a Dios y ha seguido caminando como que todo está bien, como que no hemos ofendido al Dios del cielo, y tarde o temprano eso causa que nuestro corazón se ponga como un corazón de piedra. Pero cuando vivimos arrepentidos, oh Señor, Padre, yo oro que en este día caiga un espíritu de arrepentimiento sobre este pueblo, Señor. Cuando vivimos arrepentidos, Señor, el Señor conoce que tenemos debilidades. Él sabe que no somos perfectos. Él lo que busca de nosotros es nuestra respuesta. Cuando David falló, el profeta no gastó ni 2 segundos y le dijo, la condenación que tú tenías ha sido removida. No vas a morir, David. ¿Por qué? Porque Dios solamente quiere ver esa actitud de nosotros. Quiere ver esa reacción. ¿Por qué es que Jesucristo no ha venido por su iglesia hasta el día de hoy? ¿Por qué es que no ha venido? Pues en este día te quiero decir que Jesucristo no ha venido a recoger su iglesia solamente por una razón. Solamente algo detiene de que Jesucristo venga por su iglesia. Y es que en el corazón de Dios, Él no desea que ninguna persona se muera, que tenga muerte eterna, sino que dice la palabra que Él desea que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Por eso Jesús no ha regresado. Por eso Jesucristo no ha venido por su iglesia todavía. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, para cerrar, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, diga paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que su palabra dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es un llamado de parte de Dios. Dice que algunas personas comienzan a decir, desde que yo vine a Jesús han estado predicando que Jesucristo va a venir. Han estado predicando ese mensaje y ¿dónde está Jesús? No ha aparecido en las nubes. Ese mensaje yo no sé si es verdadero. Es lo que dicen algunas personas. Pero no es que Jesucristo no quiera venir por su iglesia. Es que el amor de Dios, el amor de Jesús es tanto que lo impulsa a decir, cada vez que el Padre le dice a Jesús, es tiempo que vayas por la iglesia, es tiempo que vayas a recoger a tu novia. Me imagino que Jesucristo mira del cielo y dice, Padre, pero aún hay personas que no se han arrepentido. Señor, pero aún hay personas en la iglesia que están clamando por sus hermanos. Hay personas que están clamando por sus hijos. Hay personas que están clamando por sus padres. Oh, todavía no, Señor. Vamos a esperar un poquito más. Tal vez se arrepientan. Tal vez tengan un cambio de mente. Porque ese es el corazón de Dios. No es que Él tarde en su venida. Jesucristo va a venir por su iglesia. Pero Él es paciente. ¿Cuántos saben que el amor es paciente? Él es paciente. Él es paciente. Y dice, vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a darle una oportunidad que se arrepientan. Y es lo que Jesucristo hace el día de hoy. Pero si tú has estado en los caminos del Señor y tú nunca has compadecido ante la cruz de Jesús, y yo le dije esto a una clase de fundamento recientemente. Si usted es un cristiano que escuchó el mensaje, que dijo yo acepto a Jesús, y usted no ha visto el cambio que usted quiere ver en su vida, lo más seguro
que la solución a su problema sea que usted nunca compadeció ante la cruz de Jesús, que usted nunca vio en su espíritu, tal vez bajo un espíritu de contrición, tal vez mientras lágrimas salían de sus ojos, usted no estuvo ante la cruz y dijo: Jesús, tú moriste por mí, tú derramaste tu sangre por mí, yo soy un pecador, yo reconozco que mi vida ha sido una vida desagradable delante de ti, Señor, pero yo me arrepiento y yo te prometo nunca vivir de esta manera más. ¿Sabe? Le digo algo, cuando hacemos ese tipo de conversión, es entonces cuando usted ve que las personas sueltan las cosas de la noche a la mañana. El drogadicto se aparta de su drogadicción. El que robaba deja de robar. El que practicaba la mentira deja de practicar la mentira. ¿Por qué? Porque ha compadecido ante la cruz de Jesús. Ha visto el rostro de Jesús, ha visto la sangre siendo derramada de su frente y ha comprendido que Jesucristo lo hizo por mí y Jesucristo lo hizo por ti. Es eso lo único que puede traer verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que nos hace producir una vida o tener una vida que ahora podemos comenzar a producir fruto. ¿Cuántos saben que Gálatas 5 nos habla del fruto que el Espíritu de Dios produce en cada corazón? Hay un fruto que Dios está deseando de nosotros. Gálatas 5 dice: porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que Dios comienza a producir en personas que verdaderamente se han arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? Yo he terminado el día de hoy. He terminado con la palabra del Señor. Y mientras el coro pasa, para cantar tal vez no el último, la última canción, la segunda antes de la última, yo quiero que usted examine su corazón. Recuérdese que el arrepentimiento, o mejor dicho, la convicción que viene de Dios, a veces va a causar un pesar en nuestro corazón. Usted no se crea esa mentira que dice que siempre que yo me siento triste por mi pecado, siempre que yo me siento triste, eso no es de Dios, eso tiene que ser el diablo. No necesariamente. Leímos el versículo hoy que dice que alguna de esa contrición, alguna de esa tristeza la envió Dios, la envió el Espíritu Santo, para que mientras tú te sientes mal en tu corazón, tu reacción natural sea decir: Señor, yo me arrepiento. Esa tristeza no viene del diablo, viene de Dios y viene para producir un arrepentimiento. Pero te digo algo, después del arrepentimiento hay vida y hay salvación y hay bendición en el Señor. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos en este momento. Si usted está en este lugar en este día y usted dice: yo tengo que arrepentirme, yo reconozco que acepté a Jesús, pero nunca en realidad reconocí que era un pecador, nunca reconocí que necesitaba arrepentirme. Usted puede ahí en su asiento, solamente entre usted y Dios, hacer una oración y decir: Señor, yo me arrepiento. Padre, quiero servirte, quiero producir fruto para el cielo.
usted está aquí el día de hoy y por alguna razón u otra usted nunca ha dado su corazón a Jesús, if you're here today but you have never given your heart to Jesus, este es un día hermoso para usted reconocer al Jesús que dio su vida por usted. Today's a beautiful day to recognize and acknowledge the Christ who gave his life for you. Este es un día en que el Señor hace un llamado al arrepentimiento. This is a day that God makes a call to repentance. Si usted está aquí el día de hoy y usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo le invito a que usted pase al altar. If you are here today and have never received Jesus as your Lord and Savior, I am making an altar call. Yo no sé si todos aquí son salvos, pero vamos a darle un minuto al Espíritu de Dios. I don't know if everyone is saved, but let's give a minute to the Holy Spirit of God. Si usted está aquí y nunca ha aceptado a Jesús, si usted está aquí y nunca se ha arrepentido de sus pecados, tal vez usted dice, pastor, yo he confesado a Jesús, pero nunca me arrepentí. Este es un buen día para que usted se arrepienta. Perhaps you say, preacher, I accepted Jesus, but I never repented of my sin. Today's a good day for you to repent. Así que el altar está abierto. The altar is open. Damos un minuto. No hay prisa en el Señor. Yo no tengo la garantía de que todos son salvos. Si hay cualquier persona que no ha confesado a Jesús, este es el día. Si usted está en este lugar y usted reconoce que sobre usted ha operado un espíritu de rebeldía, el arrepentimiento genuino el que remueve toda rebeldía. If you are here today and you recognize that you have operated under a spirit of rebellion, I want to tell you today that it is true repentance that removes all rebellion from our hearts. Así que le invitamos en este día. Le damos 30 segundos, 30 segundos. Si alguien en este lugar dice, Señor, yo quiero que tú remuevas esta rebeldía, Señor, yo te acepto en mi corazón, me arrepiento. El altar está abierto. Precioso Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. Oh, precioso Rey eterno. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Pues si todo el mundo en este lugar es salvo, vamos a estar de pies. Si todo el mundo es salvo, vamos a estar de pies. Y simplemente vamos a hacer esta oración. Usted ore ahí en su corazón. Padre, en este día te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque el día de hoy hemos comprendido y hemos entendido que es imposible ser una nueva criatura, al menos que haya habido un cambio de mente, Señor. Al menos que hayamos experimentado una metanoia, Señor. Y en este día, Padre, yo abro mi corazón. Yo abro mi mente, Señor, para tu cambio, Señor, para tu transformación. Padre, en este día nos arrepentimos de todo mal, Señor. Si aún siendo cristianos hemos pecado, Señor, y hemos caminado como que el pecado no es nada, nos arrepentimos en este día, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Clamamos por un cambio de mente y de corazón. En este día tal vez usted puede decir conmigo, Padre, renunciamos a todo espíritu de rebeldía, Señor. Padre, renunciamos a todo espíritu de rebeldía. Padre, te pedimos que tu amor, oh, que tu amor precioso entre en nuestro corazón y nos consuma, Señor. Cada área de nuestra vida, nuestro corazón, Padre, nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestro espíritu, que el día de hoy sea inundada, Señor, por el conocimiento de tu amor, Padre Santo. Ahora mismo yo oro eso sobre tu pueblo, Padre. Revela tu amor sobre cada uno de nosotros a un mayor nivel. En el nombre de Jesús, Padre, lo declaramos hecho. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por este mensaje el día de hoy? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Así que les recuerdo nuevamente que estamos aquí el miércoles a las 7 de la tarde. Así que le despedimos. Vaya y disfrute el resto de este día hermoso y nos vemos el miércoles. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por el